Hola a todos y bienvenidas a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sabemos que les encanta, algo que han estado pidiendo a gritos en los comentarios y en las redes sociales. Vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Pero hoy vamos a explorar una pregunta que muchos se hacen: ¿Serkan Ayolu explota? ¿Qué se esconde realmente detrás de su amor por Özge Gürel? ¿Hay algo que no nos están contando? Vamos a analizarlo todo desde sus inicios, su relación, los rumores, y tratar de descifrar qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tenemos muchísimas noticias, chismes y análisis de tus actores y series turcas favoritas. Así que vamos a ello. Serkan Ayolu y Özge Gürel, nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos talentosos, carismáticos y sobre todo profundamente enamorados. Su historia de amor comenzó en el set de la popular serie Kiraz Mevsimi. Desde el principio la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y cautivaba a los espectadores. La pregunta era, ¿esa química se extendería fuera del set? Y afortunadamente para todos nosotros, así fue. Su relación se desarrolló de manera natural, lejos de los reflectores y la constante presión de los medios. Mantuvieron un perfil bajo durante un tiempo, pero los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en captarlos juntos. Las fotos hablaban por sí solas, risas, miradas cómplices, gestos de cariño que confirmaban lo que todos sospechaban. Estaban enamorados. La confirmación oficial de su relación fue recibida con júbilo por sus fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y respetadas del medio. Su amor parecía genuino, real, algo poco común en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y creadas para generar publicidad. Pero, ¿es realmente todo tan perfecto como parece? ¿No hay nada oculto detrás de esa fachada de felicidad? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Los rumores, como las malas hierbas, siempre encuentran la manera de crecer. Y en el caso de Serkan y Özge, no han sido la excepción. A lo largo de los años han surgido especulaciones sobre posibles tensiones en la relación, desacuerdos profesionales, incluso terceros en discordia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Algunos medios han sugerido que Serkan Ayolu, siendo un actor muy reservado y celoso de su intimidad, a veces se siente abrumado por la atención mediática que genera su relación con Özge. Ella, por su parte, es una persona más extrovertida y abierta, lo que podría generar cierta fricción en la pareja. Esta dicotomía entre sus personalidades, si bien puede ser complementaria en muchos aspectos, también podría ser fuente de desafíos. Imaginemos, por ejemplo, una premiere de una película donde Serkan se siente incómodo ante el aluvión de flashes y preguntas, mientras Özge, radiante y desenvuelta, disfruta cada minuto de la atención. Estas situaciones, aunque aparentemente triviales, pueden acumular pequeñas tensiones con el tiempo. También se ha comentado sobre las ambiciones profesionales de ambos. Serkan, con su porte elegante y talento actoral, ha sido considerado como uno de los galanes más prometedores de Turquía. Özge, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. ¿Existe una competencia silenciosa entre ellos? ¿Sienten presión por mantener su éxito individual sin que la relación se vea afectada? Este punto es crucial. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y los roles son limitados, es inevitable que surjan comparaciones y quizás una sutil rivalidad. ¿Podría Serkan sentir la presión de mantener su estatus de galán frente al creciente reconocimiento de Özge como una actriz de peso? ¿Podría Özge sentirse a la sombra de la imagen de pareja perfecta, que a veces eclipsa su propio talento? Estas son preguntas difíciles que solo ellos pueden responder, pero que sin duda influyen en la dinámica de su relación. Además, no podemos ignorar el factor fans. Los fans a veces pueden ser muy intensos y exigentes. Esperan que sus ídolos sean perfectos, que cumplan con sus expectativas. Y cuando no lo hacen, pueden surgir críticas, decepciones e incluso ataques. ¿Cómo afecta esto a Serkan y Özge? ¿Se sienten presionados por mantener una imagen de pareja ideal para complacer a sus seguidores? La presión de mantener una imagen pública impecable es un peso constante sobre los hombros de las celebridades.
Los fans, en su afán de idealizar a sus ídolos, a menudo se olvidan de que son seres humanos con sus propias imperfecciones y luchas internas. Esta presión puede llevar a Serkan Yozge a reprimir sus verdaderos sentimientos o a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores para ellos, sino para mantener la imagen de pareja perfecta que sus fans esperan. Recientemente han surgido rumores sobre una posible crisis en la relación debido a la apretada agenda de ambos. Serkan ha estado inmerso en varios proyectos cinematográficos y televisivos, mientras que Yozge también ha estado trabajando arduamente en diferentes producciones. La falta de tiempo para compartir juntos podría haber generado cierta distancia y tensión en la pareja. La distancia física y emocional que puede generar una agenda apretada es un factor de riesgo en cualquier relación, pero especialmente en una relación de alto perfil como la de Serkan y Yozge. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo libre para dedicarse el uno al otro pueden erosionar la intimidad y la conexión emocional. ¿Cómo están manejando esta situación? ¿Están encontrando formas de mantener viva la llama del amor a pesar de las dificultades? Algunos medios han incluso insinuado que Serkan Ayolu podría estar sintiendo cierto cansancio de la relación. Se dice que extraña su independencia y libertad, y que a veces se siente asfixiado por la constante atención que recibe como pareja de Yozge Gurel. ¿Es esto cierto? Es difícil saberlo con certeza. La sensación de cansancio en una relación es un tema delicado que puede surgir por diversas razones. En el caso de Serkan, es posible que la constante atención mediática y la falta de privacidad hayan afectado su necesidad de independencia y libertad. Tal vez anhela momentos de soledad y anonimato, lejos de los flashes y las preguntas intrusivas. Esta necesidad de espacio personal no necesariamente significa que no ama a Yozge, sino que simplemente necesita tiempo para recargar energías y reconectar consigo mismo. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Serkan Ayolu explota? ¿Qué oculta su amor por Yozge Gurel? Creo que la respuesta es compleja y matizada. No creo que Serkan explote en el sentido de que esté a punto de terminar la relación. Sin embargo, sí creo que, como cualquier persona, tiene sus propias inseguridades, presiones y desafíos. La palabra explota es demasiado dramática y simplista para describir la realidad de una relación compleja como la de Serkan y Yozge. Es más probable que estén experimentando los altibajos normales de cualquier pareja, exacerbados por la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Serkan es un hombre reservado, que valora su privacidad y que probablemente se siente abrumado por la constante atención mediática. También es un actor ambicioso, que quiere triunfar en su carrera y que puede sentir cierta presión por mantener su éxito individual. Y por supuesto, es un ser humano que, como todos nosotros, tiene sus propios altibajos emocionales. Es importante recordar que Serkan es una persona compleja con sus propias necesidades y deseos. No es solo la mitad de una pareja famosa, sino un individuo con sus propias aspiraciones y vulnerabilidades. Por lo tanto, es probable que haya momentos en los que Serkan se sienta frustrado, cansado o incluso abrumado por la relación. Pero eso no significa que no ame a Yozge. Significa simplemente que es humano y que está lidiando con los desafíos que conlleva ser una figura pública y estar en una relación bajo el escrutinio constante de los medios. La frustración y el cansancio son emociones humanas normales que pueden surgir en cualquier relación. Lo importante es cómo se manejan estas emociones y cómo la pareja trabaja en conjunto para superar los desafíos. Además, es importante recordar que las relaciones son un trabajo en progreso constante. Requieren comunicación, compromiso, comprensión y mucha paciencia. Y no siempre son fáciles. Incluso las parejas más felices y exitosas tienen sus propios problemas y desafíos. La clave para una relación duradera es la voluntad de trabajar juntos, de comunicarse abiertamente y de comprometerse a superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino. Creo que Serkan y Yozge han demostrado ser una pareja fuerte y resiliente. Han superado muchos obstáculos juntos y han logrado mantener su amor a pesar de la presión mediática y las dificultades profesionales. Y aunque es probable que haya momentos en los que enfrenten desafíos, creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Su capacidad para mantener su relación a pesar de la constante presión mediática es un testimonio de su amor y compromiso mutuo. Han demostrado que son capaces de superar las dificultades y de mantener viva la llama del amor a pesar de los desafíos. En definitiva, creo que la clave para entender la relación de Serkan Ayolu y Yozge Gurel es no idealizarla. No son una pareja perfecta, ni pretenden serlo.
Son dos personas reales con sus propias fortalezas y debilidades, que se aman y que están haciendo todo lo posible para que su relación funcione. Y eso en sí mismo es algo admirable. Idealizar las relaciones de las celebridades es un error común que puede llevar a la decepción y a expectativas poco realistas. Es importante recordar que Serkan y Özge son seres humanos con sus propias imperfecciones y luchas internas. Lo que los hace admirables no es su perfección, sino su voluntad de trabajar juntos para construir una relación sólida y duradera. Es importante destacar que tanto Serkan como Özge han sido increíblemente discretos con su vida personal. Rara vez se involucran en dramas públicos o responden a los rumores que circulan sobre ellos. Esta discreción puede ser interpretada como falta de transparencia, pero también puede ser vista como una forma de proteger su relación de la intrusión mediática. Además, es crucial considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, la privacidad es muy valorada. Las figuras públicas a menudo se enfrentan a un delicado equilibrio entre mantener una imagen pública atractiva y proteger su vida personal de la intrusión de los medios y los fans. La decisión de Serkan y Özge de mantener su relación relativamente privada puede ser vista como un reflejo de esta sensibilidad cultural. Finalmente debemos recordar que solo ellos conocen la verdadera dinámica de su relación. Todos los rumores, especulaciones y análisis son simplemente eso, interpretaciones externas basadas en información limitada. La única verdad sobre su relación reside entre ellos. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los desafíos que enfrentan como pareja. Pero sobre todo hemos tratado de entender qué hay detrás de esa fachada de felicidad y qué es lo que realmente los une. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información disponible. La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en su relación. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Así que no duden en dejar sus pensamientos y reflexiones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Serkan y Özge? ¿Creen que hay algo oculto detrás de su amor? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Serkan y Özge, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimos vídeos más sobre sus actores y series turcas favoritas. Así que no se los pierdan. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.